Contramundo. Muy buenas noches. Qué agradable tenernos nuevamente con nosotros. Hoy día vamos a tocar un tema que es bastante interesante. Tenemos de invitado a don Enrique Subercaseaux. El tema de hoy son elecciones de los Estados Unidos, fe pública violentada, democracia violentada, transparencia de las elecciones en duda y consecuencias en el mundo libre. Antes de partir, es importante mencionar que estamos saliendo en este momento por el canal República Libertaria, así que a don Andrés Lefort un abrazo grande. También estamos con Cuidemos a Chile. También estamos con Republicanos de Tarapacá, un saludo a Héctor Vergara, y por Contramundo. Así que un abrazo a todos ustedes. Don Enrique, tenemos primero que nada que saludarlo. Hoy día usted está de cumpleaños, así que un muy feliz cumpleaños de parte de todos nosotros que lo estamos viendo a usted. Así que lo primero que tiene que hacer es confesar su edad, don Enrique. Y yo ya perdí la cuenta, soy de 20 de noviembre de 1961, así que les dejo las matemáticas de regalo. Mira, muchas gracias por la felicitación. No hay mejor deseo de cumpleaños para mí que cumplir el sagrado deber de defender la libertad, por una parte, y de informar a todos los que están viendo este canal, ya sea en Chile o espero en otras latitudes, de informar lo que está pasando en el mundo, porque ciertamente que la situación en Estados Unidos es extremadamente delicada. Así es. Bueno, dando un puntapié de partida, puede parecer una majadería, pero creo que es importante mencionar un pequeño detalle. Durante el transcurso de este programa, aproximadamente 9.700 niños no nacerán en el mundo por causa del aborto. Son aproximadamente 83 millones de niños que no nacen anualmente. La cifra puede ser un poco superior, pero es de lo que se calcula, de acuerdo a los informes oficiales. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Porque el candidato Biden, ¿no es cierto?, que se dice católico, él apoya el aborto y fue uno de los promotores del Obamacare, que obligaba a todos los centros hospitalarios de Estados Unidos a practicar el aborto libre. Aparte de eso, él propende también los matrimonios de personas del mismo sexo. Y resulta curioso que un candidato como el señor Biden en este momento sea apoyado por la Iglesia Católica y que el arzobispado católico de los Estados Unidos ya lo dio como el nuevo presidente electo. ¿Qué le parece a usted, don Enrique, estos datos medios curiosos? No, son los datos de la vida misma, y nunca mejor dicho, de la vida misma. Acá el mundo, el reseteo que se nos ha prometido, tiene que ser ahora, con el terremoto que está pasando en Estados Unidos. El reseteo es que se han trastocado nuestras escalas de valores y estos valores tienen que volver a su justa posición. Y basta ya de creernos, no nosotros que somos unos humildes servidores de la información, sino que la clase política tiene que dejar de creerse primus inter pares o dioses en un mundo sin Dios ni ley. Eso simplemente no existe y eso es receta para el desastre. Lo tenemos en la gran literatura, por ejemplo, Macbeth de Shakespeare. Siempre me piden recomendaciones de libro. Yo creo que el Macbeth de Shakespeare es uno de los más grandes tratados, es una obra de teatro, claro está, de cómo se llega al poder por las malas, lo mismo que el cambio de la Constitución, por las buenas y por las malas, cómo se llega al poder por las malas y cómo por las malas se pierde ese poder. Creer que se tiene el poder sobre la vida es una cosa tremenda, es un crimen tremendo y esto obviamente tiene que irse corrigiendo. Ahora, lamentablemente la Iglesia Católica está en un renuncio, quizá por su cabeza en Roma, está en un renuncio valórico y esperemos que ella vuelva al cauce lo más rápido posible,
porque si no va a seguir perdiendo clientela, así de simple y así de claro. Enrique, cuéntanos una cosa. Mira, hay un tema que tiene que ver con el título de la canción de hoy día, ¿no? El tema. Fraude, ¿no es cierto? O elecciones viciadas, fe pública violentada. Creo que muchas personas no entienden hoy día qué es lo que está pasando. Para que algunos sepan, lo que está sucediendo hoy día ya sucedió en algún momento atrás, en la elección de Al Gore y Bush, hace 20 años atrás sucedió exactamente lo mismo, donde la Corte Suprema dirimió finalmente al cabo de 5 semanas quién era el presidente de los Estados Unidos. Tal vez lo que sucede ahora, como forma curiosa y extraña, es que ya se dio por ganador a uno de los candidatos cuando todavía está en litigio. Para algunas personas que no entiendan o que no hayan seguido las noticias reales y que han seguido los matinales, han habido miles de votos de personas fallecidas, en Michigan, por ejemplo. Habíamos conversado con Enrique en un momento que hasta la medianoche del día de las elecciones Trump ganaba por lejos y en la mañana Biden aparecía ganando, y en ese transcurso de horas en que no se dieron los nuevos datos, los nuevos cómputos, aparecieron los votos del señor Biden y ningún solo voto adicional del señor Trump. Por otro lado, por ejemplo, tenemos el caso de Wisconsin, que recibió más votos que los que estaban habilitados para votar, cosa que resulta bien interesante, ¿no? Y se cree que en este momento ya en los conteos de los oficiales que Biden habría conseguido muchos más votos en las grandes ciudades, pero existe una aplastante mayoría de personas que votaron por Trump en los condados más pequeños, en el resto de Estados Unidos. Cuéntanos un poco, porque también habíamos hablado sobre el fraude por vías electrónicas. Deberían haber, en Estados Unidos existen 2 formas para votar, que es forma vía correo y vía presencial. ¿Existe alguna otra, Enrique? No, esas son básicamente, a ver, ¿cuál es el resumen de la situación? Muchos fuimos testigos, muchos cientos de millones fuimos testigos, porque la elección de Estados Unidos concita un interés global, no hay duda alguna en eso. Es como una teleserie, como una soap opera, de las cuales los Estados Unidos han sido los campeones, de meter el show business a la política. Entonces estábamos muchos viendo en tiempo real lo que pasaba. Acá en Tailandia, donde vivo, por el cambio de hora, era la mañana para mí cuando estaba mirando por 2 computadoras distintas la distinta información y el conteo de votos, cuando de improviso se paralizó todo. Se paralizó todo. Trump iba ganando porque uno todavía con la ayuda de una calculadora manual sabe las 4 operaciones, así que era muy fácil calcular por regla de 3 que Trump ganaba las elecciones, y eso se revirtió. Como uno no nació ayer, ya dije que nací el año 1961, uno ha visto más de algo de esto y sabe que cuando se congela el conteo de votos, han habido ejemplos en Venezuela, pero también han habido ejemplos en otras latitudes, es porque algo se está cocinando. Y de veras se cocinó mucho. Ahora, es importante para el análisis cuál es, por ejemplo, mi aproximación a un análisis de, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos. Uno examina hechos, uno examina cómo fue la campaña, uno examina cómo fueron los mítines públicos de Trump, que fueron muchísimos, habían días que tenía 2 o 3, incluso se diseñó ya en la elección pasada, se diseñó un excelente sistema en que Trump llegaba a un aeropuerto habilitado y el meeting era ahí mismo en la losa del aeropuerto. Así que es una cosa muy cómoda y muy rápida para el candidato. Vimos muchísimo de eso y no vimos virtualmente mítines de Biden. Y hubo algunos con Biden, otros con Obama, que lo ayudó, eso está muy bien, si ellos piensan que... Pero había muy poca gente. Entonces había ahí una divergencia enorme que evidentemente tenía que tener
una transliteración, por así decir, en los resultados. Primer dato. Segundo dato, las encuestas evidentemente eran fraudulentas, porque además había una oscilación. Una semana Biden estaba 3 puntos arriba, la semana siguiente estaba 12 puntos arriba, después bajaba. En general siempre estuvo arriba, que fue lo mismo que pasó en la elección pasada, Trump versus Hillary Clinton. Así que eso en los prolegómenos. Después vino el tema de los resultados que se detuvieron y a la mañana siguiente se dieron vuelta totalmente. Y ahí empezó la investigación. Evidentemente Trump es una persona independiente de lo que pensemos en él. Una cosa es su rendimiento como presidente, que a mí me parece muy bueno. Otra cosa es que como persona a lo mejor no es lo más simpático, pero ciertamente no es tonto, es una persona excepcionalmente inteligente. Ahora, quienes creen que Trump actúa solo y que es Trump y su teléfono, su iPhone será con Twitter lo que resume la presidencia de Estados Unidos, no sabe cómo funciona Estados Unidos. Hay un tremendo equipo detrás de él. Sabiendo que Rudy Giuliani tomó la defensa de la libertad, porque es básicamente eso, la investigación del fraude. Rudy Giuliani, y que Rudy Giuliani alrededor de él construyó un gran equipo de juristas, todos con un enorme prestigio, y esto hay que entenderlo bien, porque en Chile estas cosas no se entienden porque no tenemos ejemplos, seamos claros. Juristas con prestigio en Estados Unidos que tienen, les sobran los casos, por así decirlo, y que cada caso demanda no solo una aplicación exclusiva, sino que tiene como recompensa cifras muy abultadas. Juristas de prestigio no van a mentir. Y cuando Giuliani abrió un canal de YouTube expresamente para esto, empezó a hablar del fraude y empezó a dar detalles que hoy día, este mismo día, hace unas pocas horas, se dio una conferencia de prensa en Washington donde se expusieron las líneas gruesas del fraude inequívocamente. Entonces quiere decir de que algo está muy mal. Ahora, ¿qué está mal? Que es una cuestión que tenemos que aclarar. Se ha hablado en estos últimos meses o quizás años del gran reseteo, el gran reseteo que quiere hacer el progresismo. La Agenda 2030 de Naciones Unidas, una gobernanza de burócratas iluminados, burócratas que se creen más que dioses, o que son los dioses modernos en sustitución del dios antiguo, de los dioses antiguos, porque hay varias religiones principales en el mundo. Todo eso es una gran estafa. Eso no cuela. Si eso ya lo vimos nosotros en películas, en novelas de los años 30, de los años 40 y los años 50. Esto de un grupo de iluminados, los Illuminati los llaman, ¿no? Que van a decir esto se hace y esto no se hace, no. Máximo con el señor George Soros, que tiene intervención en muchos de estos organismos porque es dador de dinero, etcétera, etcétera. El gran reseteo es lo de hoy día. Espérate un poco, Enrique, que vamos a entrar de lleno al señor Soros. Tú hablaste recién de los iluminados. Para muchas personas le puede parecer algo un poco vago esto. Para que las personas aterricen sobre ciertos temas, Bloomberg, un financista gigantesco de Wall Street, donó $100 millones para la campaña del señor Biden. Él financió específicamente arrastrar y llevar gente a votar en el estado de Florida, por miles. La vacuna de Pfizer se anunció curiosamente 3 días después de que se realizaron las elecciones de Estados Unidos. No antes, se hicieron después.
Los dueños de Pfizer son dos grandes conglomerados norteamericanos. Uno es Vanguard Group y el otro es BlackRock. Ambos, como personas naturales, aportaron para la campaña del señor Biden. El señor Soros tiene también participación en la campaña. Uno dirá, no, nuevamente las teorías conspiranoicas, pero resulta que el señor Soros financió con más de 200 millones de dólares la campaña de la señora Hillary Clinton. Y también financió ahora esto. Y él mencionó públicamente de que este año se iba a producir el gran cambio en Estados Unidos. Pero el señor Soros, además, Enrique le tiene una sorpresa, porque está involucrado de una forma bastante curiosa, por decirlo menos, por no usar otro adjetivo. Cuéntenos, don Enrique, ¿cómo el señor Soros participó activamente en el tema del conteo de votos? Bueno, yo me acuerdo de una película de James Bond, no me acuerdo el nombre, la tengo que buscar bien, donde había uno de estos millonarios locos que funcionaba desde un transatlántico en el medio del océano Atlántico y de ahí tiraba misiles y quería bombardear el Parlamento británico. Siempre el Parlamento británico en las películas de James Bond sufre o es el gran objetivo. Y ese malandrín de entonces se ha traducido a el Soros de hoy día. Yo no acabo de entender de una manera racional, y estas cosas son irracionales, por qué tanta maldad el señor Soros. El señor Soros se hizo famoso en su momento porque apostó en una época en que existía el instrumento, pero era muy poco entendido, en operaciones a futuro, apostó derivados que se llaman, y en fin, le han puesto muchos nombres después, contra la libra esterlina y tuvo a Inglaterra en las cuerdas. ¿Tú te acuerdas, Juan, cuándo fue eso? A principios de los 90, tiene que haber sido una cosa así. Claro, en el libre mercado eso dirán, bueno, una pasada que se hizo, como otros jefes de Estado que sabemos que hacen pasadas, una pasada que se hizo y tuvo suerte, pero tú no puedes poner las cuerdas contra las cuerdas de un país porque se te da la gana, y un país grande. A ti te tocó en el Medio Oriente también la apuesta contra los tigres asiáticos, que los derrumbó. Bueno, yo viviendo en Singapur me tocó la crisis de la asiática del año 97, que fue básicamente un movimiento especulativo contra las distintas monedas. Esa fue la verdad de la milanesa. Mucho se escribió sobre eso, pero esa fue la verdad de la milanesa. Y en ese sentido, el primer ministro de Malasia de aquel entonces, Mahathir Mohamad, lo dijo claro desde el primer día: esta es una apuesta especulativa porque nuestras economías no pueden quebrar, no quebraron, pero digamos sufrir estos reveses tan grandes de un día para otro cuando el día anterior íbamos tan bien. Todas estas apuestas especulativas se concentraron en Asia porque, por el hecho de que Hong Kong volvía a China por aquellas épocas. Vámonos a Estados Unidos, que tenemos un tema bien complicado que tiene que ver con la forma en que los votos en Estados Unidos son contabilizados. ¿Por qué dices tú que hay fraude en los votos electrónicos? Bueno, hay una empresa de Venezuela que la conocemos nosotros en Chile, porque en Chile me lo mandaron hoy día, hay un recorte en que ellos trataron de ingresar a una licitación pública del CERVEL, y hay una página que ya se circulará más ampliamente del día 20 de enero, donde esta empresa Smartmatic, que es conocida por los fraudes en Venezuela, porque ya en las elecciones pasadas en Venezuela, ex ejecutivos de Smartmatic hablaron del fraude y dieron algunas señales de cómo se producía este fraude. Bueno, resulta de que esta misma empresa, a través de subsidiarias y de otros nombres, porque siempre les gusta cambiar los nombres para tratar de maquillar la mona, se metieron en Estados Unidos.
no solo se metieron en Estados Unidos, sino que lo hicieron de la mano de importantes próceres del Partido Demócrata. El marido de la senadora Dianne Feinstein, por ejemplo, senadora por California, es el representante de una de estas empresas. Y claro, con ese patronazgo, con ese padrinazgo tan potente, esta empresa pudo penetrar el conteo de votos en una cantidad de estados. Tenemos que recordar que Estados Unidos no es centralizado, es un país, un estado federal. Entonces, cada uno de los 50 estados tiene una legislación, en este caso una legislación del sistema electoral y una legislación en el sistema de conteo de votos. Y fue en el proceso del conteo de votos donde se produjo el fraude. Ustedes pueden ver, para más detalles, porque es un tema complejo, pero pueden ver todo el material que está saliendo ahora de Estados Unidos, las conferencias de prensa de Rudy Giuliani y de los abogados del equipo, donde explican con largueza esto. No solo la empresa Smartmatic con el software adulterado para adulterar resultados estuvo contando los votos, sino que además los votos fueron contados en servidores fuera de Estados Unidos. Estos son temas que vulneran totalmente la legislación americana en seguridad nacional, que es bastante estricta. Así que por el hecho del conteo fraudulento y por el hecho de vulnerar ciertas disposiciones de la legislación de seguridad nacional y por el hecho de vulnerar, hay una ley del año 2018, creo que es de interferencia de potencias extranjeras en ciertos asuntos sensibles de Estados Unidos, hay un caso legal absolutamente claro que favorece a Trump y en contra del fraude. Las pruebas que se han presentado en Estados Unidos son tremendas. No solo muertos que contaron, sino que votos de Trump que simplemente se hicieron a un lado y no se contabilizaron. Votos por correo. Los votos por correo vienen en un sobre, la identificación del votante está en el sobre, pero tú sacas el papel del voto y votas el sobre y ya no hay identificación, porque obviamente los votos vienen sin nombre, ¿te fijas? Entonces hubo fraude por todas partes. Ahora, el tema es el siguiente. Ya, el fraude está más o menos probado. Uno, la Corte lo tiene que aceptar. Esto es un tema que yo creo que va a terminar en la Corte Suprema de Estados Unidos, porque hay ciertos estados que se resisten. Michigan creo que se está resistiendo, Georgia, en fin, bueno, hay algunos estados que se resisten. Así que el tema va a terminar en la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero Enrique, acá... Sí. Déjame hacer un repaso y aclarar algunas cosas. Tú mencionaste muchos temas, yo sé que te manejas bien, pero yo creo que es bueno que a las personas que estén escuchando retrocedamos un paso. El día de las elecciones de Estados Unidos se estaban procesando dos tipos de votos. Las personas que votaban físicamente y las personas que votaron en forma electrónica. Por todo el tema del COVID, se calcula que más o menos un 50% de las personas votaron por correo como un hito histórico. Ahora bien, tú mencionaste que hay 50 estados. No todos los estados hacen el recuento de la misma forma, ¿ya? Hay estados en que hacen el recuento el mismo día, hay estados que hacen el recuento hasta 2 semanas después, me parece, que tienen el tiempo para hacer la revisión, y hay estados en que todo el conteo de votos se puede hacer previamente y se para a la hora de que se termina de hacer la votación presencial. Hay otras condiciones en que se permite esto. Bueno, dentro de lo que es el fraude de la votación, que tú mencionaste de la empresa Smartmatic, que no solamente lleva el conteo de votos en Venezuela y que curiosamente pasó algo similar. Y a los venezolanos que están viendo este programa recordarán que cuando se hizo la última votación pública,
La ventaja que tenía el candidato opositor era mucho mayor y se produjo un alto en el conteo y pasaron un grupo de horas y se revirtió esa ventaja, ¿ya? Y esto mismo sucedió en Estados Unidos. Ahí les voy a contar por qué. Porque hay un algoritmo que trabaja detrás. Y también, o sea, esta empresa, Smartmatic, controla las elecciones en Argentina. Se ha hablado de un fraude de la elección de los Fernández y es la misma empresa que hace el sistema de votación. En algún momento mencionamos que el señor Soros está involucrado. El señor Soros también es accionista de esta empresa, ¿ya? Bien, sigamos. Dentro de las votaciones físicas, dentro de los fraudes que se produjeron, hubo una maquinaria muy sofisticada de personas que recibieron votos posterior a la fecha de lectura de ellos. Y tenían una maquinaria en que les iban colocando el timbre que habían sido recibidos días antes. Es decir, se contabilizaron votos que no deberían ingresar. Se contabilizaron votos de personas fallecidas. Quiero enumerar un par más que, para que la gente entienda. Se contabilizaron votos de personas que no estaban habilitadas a sufragar, que eran de otros estados. Porque en Estados Unidos, si tú estás en el estado de Oregon y estás inscrito en el estado de Oregon, solamente puedes votar en el estado de Oregon. Y por lo tanto, existían en algunos estados más personas votantes que las que estaban inscritas. Asimismo, habían personas que estaban en hogares de ancianos. Para que ustedes sepan, en muchos hogares de ancianos de Estados Unidos, por ley, los ancianos que están en hogares o las personas que están hospitalizadas bajo ciertas condiciones están impedidas de votar porque claramente puede votar el enfermero o el médico o cualquier otra persona. Y esas tienen prohibición de votar. El número de personas que están prohibidas a votar en Estados Unidos es de orden de los 24 millones por estas condiciones. Entonces, se trata de un fraude brutal que es de tamaño nacional. Las noticias que aparecen en los medios oficiales reales de Estados Unidos habla de millones de votos que fueron a favor del señor Trump y que no están contabilizados. Y millones de votos que se dieron al señor Biden y que están malamente revisados. Dentro de la revisión y dentro de los juicios que en este momento está el señor Trump haciendo junto con su equipo legal, que está siendo amenazado de muerte, algunos de ellos, les han tirado fotos de la familia justamente para que desistan de seguir las acciones legales que en este sentido, nos encontramos con que la revisión se hizo de forma inconstitucional. Mencionó Enrique el tema de Michigan y tiene que ver con que, o en Pensilvania, que la revisión de los votos debe hacerse con la presencia de equipos de ambos candidatos, en este caso de candidatos del señor Biden y candidatos del señor Trump. Bueno, la revisión de votos la hicieron efectivamente con grupos de ambos lados, pero se le prohibió a las personas del equipo de Trump que estuvieran presentes a la distancia prudente. Se les pidió que estuvieran a 6 metros de distancia. Por lo tanto, la revisión que se hicieron en algunos estados fue con binoculares. En esas condiciones, obviamente, no se puede hablar de algo que fue legítimamente hecho. Entonces, el enredo, la mafia que hay detrás del conteo de votos es gigantesco. Esto por mencionar, no tenemos mucho tiempo para hablar sobre este tema, pero un poco para que las personas que estén viendo este programa entiendan de que estamos hablando de un fraude mayúsculo, gigante. Y antes que termine el programa, también tenemos que tocar el impacto que tiene esto para la realidad del mundo y la libertad del mundo que tenemos. Porque no nos estamos jugando la edición de Estados Unidos, no estamos jugando algo bastante más grande. Perdón, Enrique, necesitaba aclarar eso. Por favor, sigue. No, está bien. Bueno, a ver, vamos a seguir teniendo detalles, así que me imagino que habrán más programas de esto, porque esto es un tema no solo que amerita, sino que un tema que está líquido, va avanzando minuto a minuto. Pero acá hay un tema enorme, global, que es el tema de la confianza pública, de la fe pública, primero en el sistema electoral, segundo en la democracia. Acordémonos que hay algunas encuestas globales donde están mostrando una tendencia ya por varios años a una desafección a la democracia.
esto claramente va a ahondar la desafección a la democracia. Hay un tema de libertades que se recortan, especialmente en un mundo donde tenemos una pandemia bastante peculiar, por decirlo menos. Y por último, hay un tema de la libertad individual de la gente, la libertad que está siendo amenazada porque hay una preeminencia de la mentira. Cuando tú tienes, y veamos el caso de Chile, los dos principales diarios y los medios digitales dedicando espacio en el tema de las elecciones de Estados Unidos solo a Biden por meses, nada a Trump, y los pocos artículos sobre Trump eran todos negativos, ahí faltó una objetividad en la información. Cuando tú tienes a un presidente que él se dice, Biden, electo, tomando decisiones por una parte cuando no ha sido confirmado por las autoridades competentes de Estados Unidos, ahí tienes también un fraude a la fe pública, un fraude a la libertad y un fraude a la verdad. Estos elementos, la libertad, la desafección a la democracia, el reseteo de la democracia y la verdad contra la mentira son los grandes temas que se van a desarrollar en el próximo tiempo y en los próximos años y van a constituir lo que yo considero y lo que yo defino como el gran reseteo mundial. Por poner un ejemplo, acá en Asia, todo el tema de la Agenda 2030 no cuela. Evidentemente, los países han firmado, pero ellos tienen su soberanía cultural, su soberanía política y su soberanía económica muy delimitadas y no aceptan intervención extranjera alguna. No estoy hablando de una dictadura como la China o como Vietnam, estoy hablando de países como Japón, estoy hablando de países como la India y todos los países más pequeños que hay entre medio en este vasto y multicultural continente. Entonces, acá va a haber un divorcio, acá va a haber una escisión entre dos mundos. El mundo que abraza la verdad, la libertad y la prosperidad, y el mundo que se queda entrampado en la mentira y abraza problemas cada vez más acuciantes. Porque acá no nos olvidemos ni nos engañemos, el progresismo no tiene un solo ejemplo de éxito de gestión gubernamental en la historia reciente. La historia del siglo XX, el progresismo es una cosa, es un tema del siglo XX. Por progresismo no solo hablo del comunismo y del socialismo, sino que hablo de todos los otros alegres compañeros de ruta. No nos olvidemos que el presidente de Chile no solo habló por teléfono con Biden, porque por último esa conversación podría haberse guardado bajo una discreción diplomática, sino que la publicitó urbi et orbi, y eso a mí me parece absolutamente imprudente, especialmente a la luz de los hechos que nos han sido develados hoy día y de que muchos sospechábamos desde el día de que fuimos testigos de las irregularidades de la elección. Entonces, van a ser los ciudadanos de los distintos países los que van a tener que sopesar toda esta información, ya no entre Trump y Biden, sino que en la disyuntiva hasta dónde nos han llevado. Vale decir, puesto y dicho de otra manera, el gran reseteo mundial patrocinado por el señor Soros, financiado en parte por Soros y ejecutado por Naciones Unidas y por el World Economic Forum en Suiza,
el gran reseteo mundial ha mostrado la hilacha antes que pudieran empezar a activarlo realmente. Y yo creo que esto se cae como castillo de naipes, porque no hay nada peor que cuando la gente, cuando la ciudadanía se siente estafada. Ahora, algunos dirán, no, pero si esto es una cosa de los gringos, a nosotros qué nos importa y tal. Culturalmente, Estados Unidos permea la cultura popular en todo el mundo. No solo McDonald's y la tarjeta American Express, sino que también series de trasfondo absolutamente político como House of Cards. House of Cards en su momento fue la serie, y es posiblemente, alguna vez saldrá la estadística, la serie más popular y con mayor audiencia que ha habido en la historia reciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que pasa en Estados Unidos y la producción de noticias y de estímulos culturales de Estados Unidos tiene una enorme penetración en todas partes del mundo. Tú vas a los rincones más recónditos de Asia y de África, por decir continentes más alejados y menos conectados, y siempre vas a encontrar elementos de la cultura de los Estados Unidos. Entonces, pensar de que este fraude histórico que no tiene parangón, porque no tiene parangón en la historia de las elecciones, de las votaciones, vaya a pasar sin reflexión por parte de los ciudadanos del mundo, a mí me parece que es una cosa totalmente inútil. Y a consecuencia de esto, va a quedar en offside, en términos futbolísticos, quedan en offside todos los que se compraron la martingala de Biden. ¿Cuál es la martingala? Yo no tengo nada contra el candidato Biden, pero ¿cuál es la martingala? La martingala es justamente suprimir la verdad, favorecer la mentira, tratar de imponer una agenda que claramente se está imponiendo a la fuerza. Mira, un solo ejemplo de cómo el mundo ya percibe que esto es todo un fraude. En Dinamarca hubo recientemente unas enormes manifestaciones contra la vacuna. El gobierno la quería hacer obligatoria. Y esto tuvo que levantarse la obligatoriedad. Entonces ya hay una rebelión en un solo aspecto de todo este proceso de conformización o reseteo o formateo o un nuevo operating system para el mundo libre. Ya hay voces en discordancia. Y las voces en discordancia van a existir siempre por una razón muy simple. Porque la libertad del individuo es lo último que se doblega. La libertad del individuo se pierde solo en el momento en que el individuo muere. Aquí, Enrique, hay un importante que mencionaste el tema cultural, pero el señor Trump tiene enemigos dentro de su propio partido. El señor Bush, ex presidente de los Estados Unidos, ya felicitó al señor Biden. Y Mitt Romney, que también es republicano, le dieron un fuerte apoyo durante la campaña. O sea, estamos hablando de dos candidatos republicanos, grandes jerarcas de Texas, que es un dominio republicano, apoyaron a Biden. Y uno dirá, ¿por qué? No perdamos de vista que Estados Unidos es una maquinaria de hacer plata o de perder plata. Durante los años del gobierno de Trump, probablemente va a pasar a la historia, porque la historia curiosamente la van a escribir, nosotros ya sabemos quién, ha sido uno de los 4 años me parece que son los periodos presidenciales de Estados Unidos, donde menos beligerancia hubo en el extranjero. De hecho, Estados Unidos retiró tropas de Alemania, retiró tropas de
está retirando tropas de Afganistán, dio de baja al personal que tenía en Irak, en Siria, perdón, y ha hecho trabajos de pinza rescató a un personaje en África, pero no mandó ni millones de misiles, ni 100.000 soldados, ni tampoco metió bombas atómicas en esto. Esto que estoy mencionando es realmente importante porque les voy a comentar de que el señor Bush, cuando declaró la guerra en el Medio Oriente, donde murió casi 1 millón de personas, civiles en su gran mayoría, la persona que estaba en el Senado ayudando a que el señor Bush tuviera todo el apoyo del Congreso era el señor Biden. El señor Biden es considerado el señor de la guerra. Y por lo tanto, estos personajes como Bush, como Rodney, han perdido plata. La maquinaria bélica de los Estados Unidos, que es monstruosa, se paró durante estos 4 años. Y lo más probable es que la apuesta es que nuevamente los países de Asia y los países de África vuelvan a ver la guerra. La guerra donde los Estados Unidos, por causas que supuestamente son democráticas, van a ser atacados, nuevamente van a morir miles de personas. Por lo tanto, nos esperan días muy, muy negros si el señor Biden logra el triunfo. Ahora el señor Biden también tiene otros puntitos negros, porque es un transvesti político. En sus orígenes él era republicano. No mucha gente lo sabe. Hoy día es demócrata. En su contienda con la señora Kamala Harris, que ahora está de vicepresidente de él, ella le recalcó o le recordó públicamente que Biden votó por la segregación de los negros en colegios donde se les pidió que los negros tuvieran exclusividad de colegios solamente para negros, impidiendo que además los negros usaran el transporte público. Es decir, nos encontramos con un asesino, una persona que se ha visto en problemas de pederastria, una persona que ha participado en oscuros negocios con Ucrania, con su hijo, involucrado en tráfico de influencias con China. Es decir, los días que nos espera con un presidente como el señor Biden para el resto del planeta y el involucramiento va más allá de las películas de Hollywood. La verdad es que nos enfrentamos a una situación bastante compleja. ¿Qué piensas tú, Enrique? Bueno, con plata baila el monito de partida. Y evidentemente en Estados Unidos, que no es una cosa mala per se, en Estados Unidos, como dijo Deng Xiaoping en China, por lo demás, enriquecerse es glorioso. Y eso es algo que han practicado los americanos y es un poco la base de la libertad que tienen ellos, el emprendimiento propio, etc. Ahora, evidentemente, esto tiene muchos ángulos a analizarse y como tú bien apuntas, la industria militar ha sufrido. Bueno, la industria militar con el segundo periodo de Trump quizá tenga que reciclarse y empezar a producir otras cosas. Acordémonos que Internet fue inventada en los años 60 gracias a la industria militar. Entonces, la industria militar puede ayudar a desarrollar una cantidad de productos y con el mundo, de la manera en que se abre gracias a las nuevas tecnologías, que son imparables, así que no entremos en la discusión de que si son buenas o no, son imparables. Con las nuevas tecnologías hay que desarrollar mejores aplicaciones, si es esto posible. Acá hay que comprar tiempo para la libertad y hay que comprar tiempo para la verdad. Yo creo que eso es absolutamente lo esencial. Y yo creo que la libertad y la verdad se van a imponer. Ahora, las voces disidentes se van a cambiar de chaqueta. Si las chaquetas reversibles existen desde que partió la política, virtualmente desde que empezó la política en el mundo. Lo vemos en el Imperio Romano y de ahí en adelante, las chaquetas reversibles. Porque saben que el presidente de Estados Unidos tiene mucho poder. Ahora, lo que sería deseable es empezar a decirle a la opinión pública en qué se gastan sus impuestos. Cuando la opinión pública, por ejemplo, se entere de que todos estos planes
de ecología profunda, toda la agenda de Greta Thunberg, que por suerte ya aparece muy poco en los medios de prensa, toda esta entelequia mental fantasiosa, desde luego, sale de los propios impuestos y de las alzas de impuestos al ciudadano de a pie. No hay nada que moleste más al ciudadano que pagar más impuestos, que le suban los impuestos, o de saber que sus impuestos están siendo mal distribuidos. Yo creo que un trabajo, y habrá gente que lo haga voluntariamente, un trabajo de iluminar cómo se han malgastado miles de millones de dólares y de euros, porque esto empieza principalmente al primer mundo, va a empezar a cambiar las tornas. Eso es claro. Y la gente siempre abraza al victorioso. No es necesario ir al happy hour con Donald Trump, pero más de un palmotazo en la espalda va a recibir de algunos que en el pasado más reciente o incluso en estos días lo han traicionado. El poder es afrodisíaco no solo en las relaciones de sexo, por así decirlo, sino que es un estimulante en las relaciones humanas. Todos quieren arrimarse al árbol que da más sombra. Así que en ese sentido, yo creo que las cosas van a volver a su cauce, más lento, más rápido, pero van a volver a su cauce y vamos a ver burros verdes volando. Ese es un dicho español, burros verdes volando. Por ejemplo, presidentes de Latinoamérica que renegaron de Trump van a correr presurosos a darle las felicitaciones. Más de alguno va a aparecer en Washington para la transmisión de mando, no tengo duda al respecto. Nos quedan algunos minutos, 5 minutos para que terminemos. Yo quiero terminar con una pregunta, pero antes de la pregunta, que hacer un repaso de 30 segundos. Aquí hubo grandes perdedores en esta pasada. Y dentro de los grandes perdedores, nuevamente tenemos las casas de apuestas, nuevamente tenemos las encuestadores que anunciaban un triunfo brutal de parte del señor Biden, donde iba a tomar no solamente la Cámara de Representantes, sino que también iban a tomarse el Congreso, y eso no ha sido así. A pesar de que todavía existe una elección pendiente que se va a realizar en junio, que podría estar dando uno o dos senadores adicionales al grupo de los republicanos. Es decir, se han equivocado los encuestadores en una serie de situaciones en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, no voy a entrar en detalle, pero se equivocaron con Trump, es la primera, y probablemente se vuelvan a equivocar. Pero me gustaría que jugáramos en estos próximos minutos, Enrique, en un si es que, ¿qué pasaría si? Porque a medida que van pasando los días, se van produciendo dos caminos absolutamente opuestos en el planeta. Una, en que ya se está hablando del presidente electo, el señor Biden, donde los medios de comunicación manejados básicamente por el progresismo dice que ganó, y por lo tanto se está dando la sensación de que el señor Trump perdió, obviamente. Y por otro lado, siguen los procesos legales en Estados Unidos, se siguen destapando las huellas con todo esto bastante sucio. Entonces nos encontramos con un punto de choque bastante importante, que está por un lado la opinión pública, ya hay marchas en Estados Unidos apoyando a Trump, donde Trump se siente apoyado por la gente en distintas ciudades. Nuevamente han habido ataques de los antifas, han sido atacados ancianos y niños y mujeres embarazadas en la última manifestación que se hizo en Washington. Entonces hay un punto de fricción dentro de Estados Unidos. ¿Cómo ves tú o qué posibilidades ves tú de que lleguemos al punto en que ninguno de los dos dé por ganador al otro? En que los dos digan, yo soy el presidente. Bueno, yo creo que el sistema, entiendo y veo que el sistema legal
de Estados Unidos, estos famosos checks and balances, es bastante complejo y bastante completo, aunque en estas elecciones se ha visto cuáles son sus loopholes, ¿no es cierto?, cuáles son sus áreas grises, por así decirlo. Pero yo creo que la legalidad va a prevalecer. Ahora, cuando prevalezca la legalidad, la opinión pública poco a poco eh, entrará en razón y entrará más que en razón, en conocimiento. Los norteamericanos son muy pragmáticos y los norteamericanos favorecen su libertad y favorecen su democracia y favorecen sus instituciones. Así que por el lado de la opinión pública no estoy muy preocupado. Los desórdenes que van a haber, bueno, existen allá las herramientas legales y no tengo duda de que Trump va a hacer uso de las herramientas legales. Ahora, si se sigue imponiendo Biden y Biden termina en la Casa Blanca, con todo este escándalo que estará en el inconsciente colectivo del pueblo americano, van a pasar dos cosas. Primero, va a haber un gobierno muy descafeinado, va a haber un alzamiento de la opinión pública. La opinión pública es importante en Estados Unidos y la opinión pública está movilizada, independiente de los medios de prensa. Recordemos que la opinión pública fue la que hizo que en la guerra con Vietnam Estados Unidos perdiera a la postre. Ese es un solo ejemplo y hay muchos otros ejemplos de la presión de la opinión pública. La opinión pública está movilizada, no es solo que la izquierda o Black Lives Matter se movilice, sino que los otros están movilizados y los otros tienen el poder de la verdad. Así que habría un gobierno de Biden muy descafeinado y ya vienen unas próximas justas electorales en tema de Congreso, creo que el 2022 hay una, y yo creo que ahí se va a terminar de revertir la situación y va a venir una ola republicana. Porque hay una cosa cierta, Biden con su programa que significa más impuestos, significa cuarentena y abrir las puertas a una inmigración cuantiosa, no digamos desordenada, pero digamos cuantiosa, son tres elementos que van a tener mucha resistencia en la opinión pública. Y la opinión pública tiene vehículos para expresarse. A raíz de la derrota, digamos, o del fraude electoral, aparecieron dos cadenas televisivas de mucha popularidad que son nuevas o que antes no se conocían y ahora se han impuesto como el vehículo para transmitir la verdad. Han aparecido redes sociales alternativas que no están bajo la tiranía de Facebook o de Twitter. Entre paréntesis, hay una investigación en el Senado de Estados Unidos, busquen unos recientes videos del mandamás de Twitter y de Zuckerberg de Facebook en una sesión. El Senado de Estados Unidos está lleno de poesía aquello. Ellos se ven bastante complicados. El Senado no es poca cosa. En Chile es baladí, pero en Estados Unidos el Senado y una investigación del Senado con conclusiones no son poca cosa, van a estar por las cuerdas. Así que yo creo que poco a poco se van a ir activando las herramientas para facilitar que la opinión pública se dé cuenta de esto y que el resto de los actores políticos se allane a los resultados. De caso contrario, no creo que si Biden termina siendo presidente, vaya a ser una presidencia fructífera. Entre otras cosas, porque va a estallar dentro de los dos bandos del Partido Demócrata. No todos son izquierdistas
ultra como Kamala Harris y otros, dentro del Partido Demócrata van a haber diferencias de opinión y estas diferencias de opinión van a aflorar a ojos de la opinión pública muy rápido. Así que Biden veo que lleva las de perder, incluso si llega a la Casa Blanca. Ok, antes de despedirnos sería bueno de contarle a nuestros auditores de que el señor Biden ya propuso a la señora Hillary Clinton como representante de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Su candidato de extrema izquierda, ¿cómo se llamaba, Enrique? El que perdió en algún momento. Bernie Sanders. Se autopropuso como ministro de Educación para los Estados Unidos. Y por la edad, pues no hemos hablado de las condiciones físicas del señor Biden, que está bastante perdido. Es muy posible que quien pudiera asumir parte del mandato es su segundo aborto, la señora Kamala Harris. Así que nos esperan sorpresas. Don Enrique, un feliz cumpleaños nuevamente. Esperamos que tenga un lindo día, o que haya tenido un lindo día. Usted está de día ya, así que que tenga un lindo día entonces. Acá tengo el amanecer afuera de mi ventana. Bueno, saludar nuevamente a República Libertaria, a Delfort, a Cuidemos a Chile, saludar a Republicanos de Tarapacá y a Contramundo por habernos dado su espacio en sus canales para que puedan haber visto este primer programa sobre el tema de las elecciones, post-elecciones de Estados Unidos y sin duda que dentro de los próximos días y semanas van a haber nuevas noticias. ¿No es cierto, don Enrique? Sí, así es. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Que tengan un muy buenas noches o muy buenos días. Muchas gracias. Contramundo.